Ver para crecer. Con el pastor Luis Ángel Díaz. Gracias por conectarse al programa Ver para Crecer. Este es el canal del doctor Luis Ángel Díaz. Nos encontramos dándole continuidad a lo que ha sucedido este comienzo de año, que hemos estado conversando acerca del libro Desarrollar una visión. Pero como es un libro tan extenso, tan profundo, hay tanto de qué hablar acerca del libro. Y si usted recordará, pastor, en el programa anterior hablamos un poco sobre sus raíces, cómo es que usted comenzó a desarrollarse en su liderazgo y en su etapa como padre de familia, cómo usted comenzó a formar y a cuidar el corazón de sus hijos. Sí. De hecho, usted explicaba cómo es que los educó y esa formación que usted invirtió en ellos, los frutos que ha venido generando. Hoy quisiera que abordáramos, por ejemplo, ¿cómo define la diferencia entre tener una visión y desarrollar una visión? Bueno, fíjese que esta parte es sumamente estratégica porque tiene que ver con recibir lo que uno quiere hacer en la vida. En el caso del líder cristiano es mucho más significativo esto, porque generalmente nosotros decimos es que yo tengo una visión. Es un sentir, es un deseo, es un anhelo. ¿Qué sería la visión? Lineamientos. Básicamente es una razón de vida, es un propósito de vida. Pero en el caso del líder cristiano hay una gran diferencia, porque como nosotros hemos entregado nuestra vida a Cristo, Él nos provee de todo, e inclusive la visión. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, es decir, que hemos recibido el llamado de Dios a la salvación, junto con eso viene un proceso en el que el cristiano entra en ese desarrollo de su amor por Dios. Y ese es el detonante de todo. Cuando nosotros nos entregamos, nos humillamos delante de Dios y pedimos perdón por nuestros pecados, recibimos a Cristo en nuestro corazón, eso es lo que básicamente sucede. Hay un desarrollo producto del acercamiento que nosotros tenemos hacia Dios. Entonces, es ahí donde la primera evidencia de que hemos entregado nuestro corazón a Cristo es que nuestro amor por Él crece. Nuestro amor por los asuntos de Dios crece. Nuestro deseo de ayudar, de cooperar, de servir, va creciendo. Entonces, en ese momento es que Dios básicamente hace un llamado específico que tiene que ver con la tarea a la cual Dios nos ha llamado. ¿Por qué razón es que Dios nos ha permitido vivir en esta tierra y en esta época? Entonces, en ese sentido, nosotros vemos que hay una recepción de la visión de Dios para nosotros. Entonces, cuando hablamos de tener una visión, estamos hablando básicamente de haber dispuesto nuestra mente y corazón para recibir esa visión. Pero cuando hablamos de desarrollar esa visión, estamos hablando de todo el proceso en el que vamos a invertir la totalidad de nuestra vida y nuestros recursos para que esa visión cobre vida. Todo mundo recibe una visión, pero no todo mundo desarrolla esa visión. Exactamente. Eso es un punto importante y en las iglesias los pastores podemos constatar esto, porque sí, todas las personas desean recibir la salvación de Dios, por supuesto, nadie quiere condenarse, pero esa es una parte. Lo otro tiene que ver con desarrollar la visión. Entonces creo que usted ya con tantos años de vida cristiana habrá observado que hay cristianos más comprometidos, otros menos comprometidos y otros que de plano no están comprometidos. Pero eso tiene que ver ya con la segunda parte de la pregunta que usted me hace, tiene que ver con desarrollar la visión. Entonces, en este sentido, la diferencia es básicamente esa. Una tiene que ver con la recepción de la visión y otra tiene que ver con lo que vamos a hacer con esa visión. Porque lamentablemente hay muchas personas que tienen grandes visiones de parte de Dios, pero no se comprometen para desarrollarlas. Así que en esta parte creo que sí es necesario que nosotros invirtamos toda nuestra vida. Y aquí vienen otros elementos más porque hay factores que nos detienen para desarrollar la visión. ¿Cuáles serían esos factores? Mire, diría yo que son obstáculos que nos impiden desarrollar la visión.
Es bastante común observar que hay personas en quienes Dios ha depositado una gran visión, pero no tienen el carácter para desarrollarla. Y esa parte ya les corresponde a ellos. Pero no solo eso, también no están dispuestos a pagar el precio en lo físico, en lo emocional, en lo espiritual. Y en el caso de la parte del desarrollo del carácter, en lo laboral, en lo económico, porque invertir en la visión de Dios incluye todo eso. Entonces, es integral. Es integral, es integral. Por ejemplo, en el caso suyo, Dios le entregó una visión a usted. El diseño que Dios puso en usted es justamente adecuado a lo que usted actualmente es. En este caso, se formó como periodista, ¿verdad? Usted navega en esa área como pez en el agua. Si usted me dice a mí que yo haga la labor de periodista, o sea, yo no tengo esa capacidad porque no es esa mi vocación. Entonces, usted invirtió tiempo, invirtió dinero, invirtió recursos emocionales, psicológicos, físicos, para poder desarrollar esa capacidad. Entonces, ahora resulta de que usted le está dando un uso más integral a esa parte del desarrollo como periodista. Entonces, es aquí donde viene la conjugación de estos elementos. Si yo estoy enfermo, ¿y cómo voy a poder desarrollar la visión? Físicamente enfermo, pero no solo eso, también puedo estar emocionalmente enfermo. Físicamente bien, emocionalmente mal. Puede ser también físicamente bien, pero emocionalmente mal. Bueno, hay personas que uno dice, no hombre, si es que este tiene todo para triunfar, sí, pero ¿qué le pasa? O sea, no ha logrado hacerlo. Me imagino que usted habrá tenido casos de personas así que se ha quedado sorprendido. ¿Y cómo es posible si este tiene todo para ganar? Todas las características. Exacto, y no lo logra. Ahí entra la parte emocional, entra la parte mental, porque hasta en eso los pensamientos que tenemos en nuestra mente nos son un obstáculo. Bloqueos mentales. Bloqueos mentales, diría hasta formas de pensamiento de la cultura familiar, que también nos bloquean. Esto nosotros tenemos que profundizarlo. Entonces, para desarrollar una visión, básicamente estamos hablando de evacuar todos aquellos obstáculos que nos impiden. Por ejemplo, hay personas que quieren emprender, desarrollar una empresa, pero no cualquier empresa, quieren una gran empresa. Obviamente, grande es la visión, grande es la inversión. Y cuando hablo de inversión, no estoy hablando solo de dinero, sí, estoy hablando de invertir la vida. Entonces, en ese sentido, necesitamos como líderes, cualquier el área en la que nos involucremos, saber de que en el desarrollo de la visión hay una inversión de la vida que nosotros tenemos que estar dispuestas a darle. Invierto la pregunta, porque acabamos de hablar qué impide que logre la visión, qué facilita que desarrolle esa visión. Bueno, es básicamente lo que surge de la recepción de la visión y de mi nivel de desarrollo del amor hacia Dios. Compromiso. Sí, pero fundamentalmente es el amor, porque todo se mueve por amor, ¿verdad? En el caso del mensaje a la iglesia de Éfeso, se le dice que regrese a su primer amor, que recupere su primer amor. Has perdido tu primer amor. ¿Desinterés? Sí, es básicamente, en la práctica es el abandono del amor de Dios, el abandono de mi conciencia sobre la necesidad de Dios y me desplazo a otros intereses. Entonces ya perdí mi amor por Dios. La parte que me va a facilitar el desarrollo de la visión de Dios para mi vida y para la vida de mi familia y cualquier otro grupo a quien yo estoy dirigiendo, básicamente es mi capacidad de amar a Dios. Ahora, de acá se desprende todo. Es decir, lo que me va a facilitar el desarrollo de la visión de Dios para mi vida y para mi familia o para cualquier otro grupo quien estoy liderando es mi capacidad de amar a Dios. Porque cuando me acerco a Dios como padre, como proveedor, como líder, entonces todo va a gestionarse de otra forma. Ahora, este es un elemento fundamental, pero luego viene el desarrollo de cualidades.
Nosotros no vamos a poder desarrollar una visión si no desarrollamos primero nuestra vida interna. La vida interna es fundamental. De nada sirve que yo tenga una gran idea, pero no tengo el carácter para sostenerla. Entonces, en este sentido, vemos la necesidad de que el elemento que facilita también es el desarrollo de mi carácter. Y luego viene un tercer elemento que son, para los líderes cristianos, las disciplinas espirituales, que tiene que ver con la oración, el ayuno, la lectura de la palabra. Y dentro de la lectura de la palabra está lo que es la memorización de la palabra, el estudio de la palabra, pero sobre todo la disposición para estar sometido a esa palabra. Y aparte de esto viene lo que es la oración, que en la oración confesamos nuestros pecados, adoramos a Dios, alabamos a Dios, intercedemos por otros y como consecuencia de eso viene la capacidad de servir. Y hay otras más, como por ejemplo la generosidad. En este sentido, las disciplinas espirituales son indispensables. Por ejemplo, si a una persona se le da una tarea física para lo que no está preparado, por ejemplo, que nos pongan a usted y a mí a correr de acá hasta la Exferia Internacional, no vamos a hacerla, ¿verdad? Porque nuestro cuerpo no está para eso, ¿verdad? Pero usted observa los días domingos aquí en San Salvador, sí, cómo andan cientos de personas corriendo. Están preparados para eso. Exacto, están preparados para eso. Entonces, si uno quiere una visión, tiene que prepararse. Y esta preparación tiene que ver entonces primero con el desarrollo del amor de Dios en nuestra vida, las disciplinas espirituales, el desarrollo de cualidades y la disposición para invertir todo. Porque la visión concretizada no es gratis. Eso requiere inversión. Antes de continuar con el programa, quiero recordarles que está a la venta ya mi primer libro que he titulado Desarrollar una visión, reflexiones para la vida. En él usted encontrará una ruta muy puntual para poder desarrollar su propio potencial y el de su familia. De igual forma, estoy animando a los jóvenes a través de este libro a que decidan por una ruta que les permita a ellos desarrollar todo el potencial que Dios ha puesto en sus vidas. Así que les animo en el Señor a comprar este libro y continuamos con nuestro programa. Doctor, en el libro usted menciona momentos de crisis y tensiones. Sí. Pero a su criterio, ¿cómo se hace para mantener la visión en momentos de adversidad? Fíjese que todo es una preparación. Todo es una preparación. Por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo ejercicio, físicamente haciendo ejercicio, y de repente, pues, alguien nos asusta. Es obvio, todo el organismo se pone en alerta, sí, y las palpitaciones del corazón se aceleran. Sí. ¿Qué sucede? Que cuando una persona no está físicamente preparado para ese momento, puede hasta fallecer de un infarto cardíaco. Del susto. El susto, ¿verdad? Se murió. O va a parar al hospital porque su corazón no soportó ese acelerón que tuvo. Entonces, es igual en cuanto a las crisis. La preparación es fundamental. Nosotros no tenemos que esperar que venga la crisis para estar preparándonos. Cuando no nos preparamos, física, emocional, espiritualmente, cualquier problema que sea, cualquier crisis que venga encima de nosotros, va a provocar lo que comúnmente sucede, y es el desánimo. En el caso del líder cristiano, el cual es normal que llegue en algún momento. Es normal, es humanamente normal, pero en el caso del cristiano, esto tiene un nombre, y es básicamente pérdida de la fe. Debido a que somos líderes cristianos y que vivimos por fe para Dios, si perdemos la fe, perdemos todo. El apóstol Pablo por eso dice que hay que tomar el escudo de la fe, porque a través de eso vamos a prepararnos para que los dardos del enemigo no nos destruyan. ¿Sería eso lo que le pasó a Judas, por ejemplo? Bueno, Judas y todos aquellos que tuvieron crisis en el caso de Elías, todos básicamente, no estaban preparados en esas áreas. Y acá hay otro factor importante, es decir... O sea, ¿sí puedo desanimarme?
pero no puedo perder mi fe. O sea, me desanimo un momento y sigo adelante. O sea, el desánimo es una experiencia humana normal. ¿Cómo voy a procesar el desánimo como líder? Esa es otra cosa. Ajá. Es decir, viene el desánimo, pero si yo he estado preparándome para las cosas buenas, para las no tan buenas y para los días malos, que dice el apóstol Pablo, voy a reaccionar de otra forma. Y el desánimo es un factor que daña, afecta la vida de muchos líderes. Es decir, esa tristeza que les da, esa falta de voluntad, no, yo ya no sigo, esta situación me está pasando demasiada factura, voy a terminar hospitalizado, sí, pero va a terminar hospitalizado porque no se está preparando físicamente para el momento de tensión. Pero cuando uno está debidamente preparado, es decir, como líder cristiano, está practicando las disciplinas espirituales, está en el proceso de cambio interno, está educándose y sobre todo informándose adecuadamente, llenando su mente de argumentos positivos, es obvio, el desánimo no lo va a agarrar, no lo va a procesar igual. Entonces, en este sentido, lo que hay que hacer para esos momentos que el apóstol Pablo los llama como los días malos, porque van a venir, acá es la preparación, cosa que lamentablemente la mayoría de cristianos no le ponemos atención a esto, esperamos que el problema venga para que empecemos a prepararnos. Bueno, yo conozco gente que cuando entra en una situación grave, digamos, de salud, hasta entonces se pone a orar, hasta entonces se pone a buscar más de Dios. Inclusive hay algunos que dicen, no, yo necesito que Dios me sane, así que yo le prometo a Dios que todos los domingos de este año yo me voy a congregar en la iglesia. ¿Por qué no lo hizo antes? Entonces estamos esperando que el problema surja para nosotros empezar a hacer lo correcto. Como aquí en su canal usted tiene buena cantidad de líderes que le miran y escuchan. Entonces, ¿cómo me preparo? Porque usted decía, alguien corre de un punto A a un punto B, una distancia larga, y para ese alguien es fácil porque se ha preparado. Tal vez pensando en 3 áreas, física, mental y espiritual. ¿Cómo hago para prepararme en esas 3 áreas para poder correr dignamente la carrera a la que hemos sido llamados? Bueno, hay una parte que solo Dios la hace. La parte humana obviamente nos toca a nosotros. En el caso de la parte humana tiene que ver con disponerse a conocerse a uno mismo. Mirar un poco más hacia adentro, porque nosotros tenemos que saber cuáles son nuestros desvíos, cuáles son nuestras veredas. Usted se enfrenta a un problema X, usted ya sabe que esa situación lo va a golpear. Entonces uno tiene que saber cuáles son las reacciones. Eso es como cuando usted se enfrenta a su platillo favorito. ¿Cuál es la reacción de su cuerpo? Claro. O sea, usted sabe. ¿Verdad? Pues sí, imagínese, el médico le ha dicho, mire, usted no puede comer de esto ahora, pero resulta que a alguien se le ocurre, mira, pues es tu cumpleaños, ¿verdad? Y aquí te preparé tu platillo favorito. O sea, es complicado, pues, ¿verdad? Entonces uno tiene que conocerse, tiene que saber. E inclusive cuando está a dieta y sabe de que ese alimento no puede consumirlo, su voluntad le ayuda y le dice, mira, yo te agradezco por lo que has hecho, pero no puedo comerlo ahorita, ¿verdad? Y usted decididamente no lo consume. Es igual en cuanto a todo lo demás, pero tiene que haber una toma de conciencia bien firme. Disciplina. Pastor. Disciplina. Ahora, esa es la parte de uno, pero la parte de Dios resulta que cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, suceden varios actos espirituales de parte de Dios. Primero, el perdón de pecados. Eso solo Él puede hacerlo. Segundo, nos justifica, es decir, nos libra de la culpa. Y número 3, nos santifica, es decir, nos aparta para un estilo de vida distinto. Y a partir de ahí empieza todo el proceso de regeneración. La persona se vuelve capacitada espiritualmente para enfrentar las circunstancias de la vida con otra capacidad espiritual. En este caso es una necesidad que todos trabajemos ese potencial de santificación que Dios nos ha dado. Y esto solamente puede lograrse, otra vez,
sale el tema de las disciplinas espirituales. No hay otra forma. Esto no es automático. El poder que Dios nos ha dado para vivir como personas santificadas, es decir, libres del poder del pecado, porque básicamente eso es lo que sucede en la santificación. Tomamos, y Dios es quien hace eso, nos da autoridad sobre el pecado. Es decir, nosotros podemos decir sí, o también podemos decir no. Ese poder no lo teníamos antes. Frente a las situaciones de crisis, de pecado, nosotros ahora podemos decir no. ¿Y de dónde sale esa fuerza para decir no? Eso es lo que Dios pone en nosotros. Entonces, esa parte es importante. Nosotros entonces tenemos que enfrentarnos a este tipo de circunstancias muy negativas